acerca, predicando acerca del orden que Dios establece para el varón y para la mujer. Y ahora queremos dar un estudio también o una predicación acerca, mis hermanos, de la dirección de los hijos, cómo debemos llevar los hijos, cada uno de nosotros. Así que mi hermano, usted puede decir, es que yo no tengo ya niños chicos, ya estoy grande. Qué bueno que ya no tiene, pero tiene nietos. Amén. Amén. Ok, tiene nietos y es importante, mi hermano y mi hermana, que aprendamos el fundamento también, el orden que Dios establece, cómo tener, cómo criar, cómo dirigir nuestra familia, nuestros hijos. Es súper importante, mi hermano y mi hermana, que tanto usted como yo tomemos esta dirección que tenemos en la palabra, en la bendita palabra de Dios, y que no nos salgamos de ella, mi hermano y mi hermana. Que esta palabra sea de gran bendición para usted, para su vida, para su casa, para su hogar y para su familia. Yo creo que el estudio lo dejé allá adentro, pastora, allá en la oficina. En la oficina allá dejé el estudio, creo. Muy bien. Así que, mis hermanos, hay dos cosas que tenemos que evitar dentro del orden, de la disciplina que tenemos que tener con nuestros hijos. Y son dos cosas que yo quiero que usted sepa. Debe evitar también una disciplina extrema en contra de su hijo, de su hija. Pero tampoco, hermanos, debe de ser una persona tolerante, que le tolera todo a su hijo o a su hija, porque ese le va a traer problemas y dificultades en su vida. Yo le voy a pedir que abra sus Biblias en el libro de Proverbios. Todo lo vamos a basar el libro de Proverbios, y la palabra, el mensaje, vamos a estarlo llevando en Proverbios. Capítulo 6, del 1 al 5, dice la palabra de Dios: Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, si has enlazado con la palabra de tu boca, ya has quedado preso con los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate, asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Así que, mis hermanos, es una buena introducción que nos da Dios, lo que debemos de hacer, ¿verdad? No des sueños, o sea, no te tardes. Tienes que arreglar eso inmediatamente. Si ya caíste en esa palabra, si quedaste preso en los dichos de tu boca, si estás caminando ahora bajo un lazo, ahora pronto. No des sueño, o sea, no te tardes. No dejes para mañana, no dejes para otro día el problema, porque eso puede acrecentar en tu vida. Dice, escápate, eso te va a agarrar como un cazador. Y así es el enemigo, así es el diablo. Anda cazando las almas de nuestros hijos, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Así fíjese lo que dice el doctor Dodson. El doctor Dodson es un hombre que fue usado grandemente en los Estados Unidos, un consejero cristiano, un hombre que estaba dedicado siempre a dar consejos a la familia, a la casa, al hogar. Dice, si el niño, tiene voluntad fuerte, es lo que él dice. Dice, hay una guerra, o empieza una guerra contra el padre y contra la madre. Cuando el niño comienza a llorar, a golpear a sus hermanos, dice, comienza a llevar y tirar los objetos en la casa. Dice, es obvio que habrá una guerra, y que hay una guerra, es lo que dice él, ¿verdad? Así que sigue diciendo el hermano Dodson, dice, contra los padres. Y luego dice, de esta manera el niño quiere verificar hasta dónde se le permite llegar, hasta dónde están sus límites. El niño quiere verificar hasta dónde se le permite llegar y hasta dónde están los límites de ese niño. Así que dice, y si no se le ponen ningún límite, y no se le da, también se le dice, hasta aquí puedes llegar, hijo o hija, se vuelve un niño consentido, caprichoso y berrinchudo. Es lo que dice el doctor Dodson, ¿verdad? ¿Cómo se vuelve un niño caprichoso, un niño berrinchudo y un niño consentido?
Dice la palabra de Dios claramente: hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, si has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso por los dichos de tus labios, haz esto ahora. Ahora lo que dice más adelante Proverbios 13, 24, mi hermano y mi hermana. Dámelo por favor, Sammy. 13:24 dice mi hermano y mi hermana. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que, mis hermanos, claramente dice la palabra de Dios que quien detiene el castigo, o sea, la disciplina, si no lo disciplinas conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios establece, dice que no lo amas, que lo aborreces, y es lo que dice la palabra de Dios. Dice, el hijo sabio recibe, dice, consejo de padres, mas el burlador o el hijo burlador no escuchará la reprensión. Así que usted va a ir decidiendo si su hijo es sabio o no es sabio. Pero, ¿qué se tiene que hacer? Según leímos la introducción, poner límites a quien, al hijo o a la hija, en este caso, ¿verdad? Porque empieza una guerra y el hijo o la hija quieren saber hasta dónde está el límite de ellos, hasta dónde pueden llegar el hijo o la hija. Y quien detiene el castigo, dice, ¿qué hace? Lo aborrece. Así que el niño que busca la disciplina, el niño dice que lo disciplinan para sentirse seguro ante la firme autoridad del padre. Él desea que se le marquen un alto, y cuando eso no sucede, los niños terminan despreciando a los padres. A los 6, 8 años insultan a los padres. Luego empieza, hermanos, a patearlos, a golpearlos. Luego hacen berrinches y acaban cediendo a los berrinches del papá o de la mamá. ¿Y cuántas veces no vemos todo eso, verdad? En donde aún en las tiendas, cuando el niño hace berrinches porque él quiere. Si me puede poner un poquito más para allá, hermano, yo no ocupo tanto viento. Por favor. Así que, mis hermanos, ¿dónde vemos eso? Pues aún en la misma iglesia vemos cómo los niños tratan de controlar y dominar a los padres. Y si no se le pone un límite al hijo, a la hija, si no le dice hijo, hija, hasta aquí puedes llegar, entonces su hijo o su hija, mi hermano, mi hermana, está tomando el control de su vida. Y ahora va a ser una carga difícil de poder soportar a ese niño o a esa niña. ¿Desde cuándo? Desde los 8, 6 años hay que empezar a poner límites al hijo o a la hija. Así que dice Proverbios 29:15. Fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios. 29:15. Léalo, por favor. Muy bien. La vara de la corrección, ¿qué dan? Sabiduría, dice la palabra de Dios. Mas el muchacho consentido va a avergonzar a la madre. Así que la vara, o sea, la disciplina que Dios establece, la manera en que Dios establece cómo se debe educar y cómo se debe dirigir al hijo, mis hermanos, ¿qué va a dar? Sabiduría al hijo. Y hermanos, pero si se le consiente y el niño o la niña se le está permitiendo todas las cosas que él quiere o que ella quiere, entonces, mi hermano, va a ser una vergüenza para el papá o para la familia. Tarde o temprano saber una vergüenza. Es importante, mis hermanos, que aprendamos también el orden que Dios establece para los hijos y cómo llevar este orden para los hijos. Lógicamente, la disciplina no tiene que ver con golpearlos, con patearlos, con agarrarlos de las greñas y sacudirlos. No tiene nada que ver ese tipo de disciplina, hermanos. Esa es ira que el hombre o la mujer tiene en contra del niño, en contra de la niña. Y eso, pues, lógicamente, no se debe hacer con el hijo o con la hija. Proverbios 17:25, dámelo por favor, Samuel. 17:25 dice la palabra de Dios. Fíjese, mi hermano, cómo nos dice la palabra de Dios. El hijo necio
es pesadumbre de su padre y amargura de la que le dio a luz. ¿Por qué? Porque es necedad. La necedad es berrinchudo o es berrinchuda ese niño o esa niña. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, es pesadumbre. Va a ser una pesadumbre, es algo difícil de soportar dentro de la casa y dentro de la familia a ese hijo. Y eso que apenas tiene 7, 8 años. Cuando llegue a tener los 13, 14 años, mi hermano y mi hermana, van a suceder cosas terribles en su vida, en su familia. Por eso es importante desde pequeño llevar el orden y ponerle límites y establecerle una disciplina al hijo o a la hija. Si no, va a crear muchos o va a tener muchos problemas usted en su vida. Entonces dice que es pesadumbre, porque es un hijo que necio, es un hijo berrinchudo, es lo que dice la palabra de Dios. Es un hijo que le toleran todas las cosas y que le permiten hacer todas las cosas que no debe hacer para su daño y para su mal. Dice la palabra de Dios que no lo amas, que lo aborreces, cuando tú debes de poner un orden y debes de poner también una disciplina correcta sobre el hijo. Proverbios 22:15, fíjese lo que dice aquí. 22:15 nos habla y nos dice, mi hermano, acerca, dice, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Y dónde está? Dice la palabra de Dios, en el corazón. Es necio porque ya lo trae. Es como una maldición que traemos, hermanos, por el primer pecado de Adán. Y todos lo traemos. Hombres y mujeres, todos lo traemos. Dice, eso ya está, ¿qué? Ligado. Eso ya viene dentro del corazón del muchacho. Y tarde o temprano se van a empezar, ¿a qué? A manifestar en ese niño o en esa niña. ¿Qué dice Dios? ¿Qué lo puede ayudar? La vara de la corrección, o sea, la sabiduría correcta, la manera correcta de guiarlo es lo que va a liberarlo de esa necesidad para que no cometa tantos problemas y tantos errores en la vida de ese joven o ese muchacho. Así que la disciplina que Dios establece no es una dictadura, tampoco es una, no se basa en violencia, es que en amor. ¿Cómo es? Diga conmigo, en amor. Proverbios 19:18. Dice mi hermano, Proverbios 19:18, hacia ti dice, castiga a tu hijo en tanto que hay que esperanza, mas no se tarde, no se apresure tu alma para destruirlo. Así que no debe ser una dictadura, tampoco debe ser un tipo de, ¿qué? De violencia, estar al niño tratando de dañarlo, lastimarlo. Pero dice, debe de ser un castigo que traiga, ¿qué? Una disciplina que traiga esperanza, de quitar esa, ¿qué? Esa fuerza que está allá en el niño, esa necedad que ya está en el niño, ese problema que ya trae el niño, que ya viene sobre ese niño, dice la palabra de Dios. Debe de ser una disciplina en amor, es lo que dice la palabra de Dios. Así que, fíjese lo que dicen los educadores del Montessori. Dice que la disciplina, eso tiene que ver en lo que se está estableciendo hoy en día acerca de los niños, que la disciplina no debe ser, dice, exagerada. Dice como corregirlo, o sea que no lo debes de corregir, no lo debes de disciplinar. Si el niño quiere agarrar y pintar las paredes, que las pinte. Es lo que dicen ellos, ¿verdad? Y que si quieren jugar tarde, que los dejes jugar hasta la tarde. Si quiere amanecerse con el celular, que se amanezca con el celular. Eso es lo que dice, ¿verdad? Este tipo de enseñanza que da este tipo digamos, pues de psicólogos que pertenecen al Montessori. ¿Qué es lo que dicen? Que haz deja que el niño haga lo que él quiera. ¿Por qué? Porque si no lo traumas, porque si no le quitas el propósito o el potencial de ese niño, que lo dejes hacer lo que él quiera. Pero la palabra de Dios dice otra cosa, y el creyente debe basarse en la palabra de Dios, no en la psicología que el mundo ofrece para gobernar o para corregir o para instruir a los hijos. Debe de tomar la palabra de Dios porque ese es el orden que Dios establece.
Y la palabra de Dios que es viva y es que y es eficaz. Le va a ayudar. No hay otra cosa mejor que la bendita palabra de Dios. Debe de qué? De someterse a la palabra de Dios el niño o la niña. Así que Proverbios dice 13:24, quien detiene el castigo aborrece a su hijo. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hace? Aborrecerlo. El contentamiento, el sentimiento, el chantaje que el niño hace, hermanos, ser tolerante, van a decir si lo castigas o no. Si usted le va a consentir todo, si lo va a chantajear el niño o la niña, mi hermana, entonces usted va a decir, no, pobrecito, no le puedo dar una nalgada. Es que no puedo dejar que llore tanto, me lo voy a traer de ahí arriba. Hermanos, tarde o temprano su hija se va a tener que enfrentar a los problemas del mundo. Tarde o temprano va a tener que ir a un kinder. Tarde o temprano va a tener que ir a una escuela. Y allá se va a enfrentar con chamacos rudos, difíciles, groseros, malcriados. Y ese niño, esa niña, tiene que saber cómo comportarse en esos lugares. Y toda enseñanza tiene que comenzar ¿dónde? En la casa. En la casa debe ser instruido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y estas palabras que te escribo yo a ti estarán en tu casa. La vas a enseñar a tu hijo y a tu hija a levantarte. Al ir caminando con ellos, tienes que irle enseñando, dice la palabra de Dios. Y al acostarte también. O sea, no puedes descansar, hermanos. Tienes que instruirlo. Tienes que enseñarle constantemente a quién, al hijo o a la hija. Porque a los 12, 13 años, si no fue instruido, hermanos, cuidado. El mundo es terrible. Y el mundo los va a querer dañarlos y pervertirlos. Si usted lo deja, hermano, con el celular hasta las 12, 13 o 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, y ese hijo, esa hija, se hace adicto a ese aparatito, mi hermano, mi hermana, cuidado, porque de repente puede entrar a páginas que no debe de entrar, puede agarrar amigos que no tiene que agarrar amigos, puede empezar, mi hermano, a tener hábitos que le estén enseñando ese tipo de personas, y eso es donde debe de tener mucho cuidado, mucho cuidado, mi hermano, pero para eso usted tiene que ya instruirlo en la palabra de Dios, porque tarde o temprano él se va a tener que enfrentar. Y tarde o temprano, mi hermano, él tiene que hacerle frente a la vida. Y tal vez solo va a tener que hacerle frente. Porque usted, hermana y hermano, no va a estar siempre en esta vida para cuidar de su hijo o de su hija. Si ya tiene 15, 20, 21, 22 años, ya es para que se valga solo. No es para que usted lo esté todavía manteniendo en su casa, mi hermano y mi hermana. Es para que ese muchacho o esa muchacha ya trabaje y debe de ser ¿qué? Responsable de sus propios hábitos. Si hace cosas que le van a perjudicar, hermanos, toda acción, toda mala acción va a tener una respuesta. Y si hizo algo ese muchacho, pues tienes que trabajar más y tienes que esforzarte más, mi hermano y mi hermana. Así que debemos de ¿qué? Evitar fracasar, mi hermano, como padres. Cuando solo le damos lo que pide, lo consentimos demasiado. Muchos jóvenes fracasan en la vida y no saben cómo enfrentar la vida, porque la vida sí es muy difícil y es muy dura, hermanos. Es difícil la vida y es dura. Pero, hermanos, si usted no los prepara, van a fracasar. Y usted como padre va a fracasar. Y tal vez algunos ya han fracasado como padres. Porque no han sabido cómo guiar, no han sabido cómo educar y no han sabido cómo dirigir los hijos. Hay hijos que solamente por sí solos, hermanos, como dice el dicho, van a someterse y van a buscar mejorar. Pero hay otros que no. No todo va a pasar en lo mismo. Hay unos, hermanos, que en lugar de mejorar se van a ir peor.
van a pervertirse más algunos. Por eso es importante que la palabra de Dios ante todo permanezca dentro de la casa, dentro del hogar, y que la bendita palabra sea que les ayude a enfrentar la vida. Tiene que enfrentarla con la palabra de Dios. Tiene que ser guiada con la palabra del Señor. Así que deben de estar preparados, óigalo bien, intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente. Los niños tienen que estar preparados intelectualmente, o sea, tienen que estudiar, tienen que ir a una escuela, tienen que esforzarse en no ser solamente un alumno más. Tienen que esforzarse en sacar las mejores calificaciones para él, mínimo de 9 para arriba. Para eso debe ser el niño. Y emocionalmente, mi hermano y mi hermana, tiene que saber cómo enfrentar una situación difícil en la vida, emocionalmente, y no irse y enrinconar a una cueva. Y espiritualmente ni se diga, hermanos, porque también se va a enfrentar tarde o temprano a los problemas satánicos, diabólicos, que van a tratar de controlar su vida y dirigir la vida de ese niño. Y usted tiene que saber cómo educarlo, cómo guiarlo y cómo prepararlo para la vida y también para enfrentar los problemas que van a venir a su vida. Así que, si usted, mi hermano, fracasa, es porque usted le proveyó todo y ese niño o esa niña, mi hermano y mi hermana, pues no tiene deseos de nada, no tiene deseos de crecer, de madurar. Le han dicho a los niños, ¿cuál es tu sueño? Y los niños más hacen, ¿cuál es la meta que tienes tú en la vida? ¿Qué vas a hacer de grande? No saben, porque se les proveyó todo, se les dio todo. Una vez, hermanos, déjenme contarles lo que pasó en mi vida. Nosotros venimos de una familia de allá de Sinaloa, una familia que es un desastre, nuestra familia. Borrachos, lo más era borrachos. Drogaditos nunca supe qué, pero eran borrachos. Algunos murieron de alcohólicos, algunas familias de nosotros tenían pues hijos de las mujeres, de uno, de otro. Y le dije yo a mi esposa, yo quiero una familia que no caiga en eso. Yo quiero una familia diferente. Mira, nosotros, le dije, ninguno de nosotros pasa a la secundaria. No tienen títulos, ni mi familia, ni ninguno de ellos. Yo quiero que mi familia estudie, le dije. Y quiero que sea diferente mi familia, le dije. Pero para eso, le dije, yo también tengo que ser un ejemplo. Ya debo de cortar con la borrachera, debo evitar ya las fiestas mundanas, debo de quitar todo eso, le dije, de mi vida. Porque ahora quiero ser pues un ejemplo hasta donde pueda para que mis hijos no tomen un mal camino. Porque lo que van a decir ellos, es que usted no nos enseñó otra cosa. Cada fin de semana que se le va abogado. Cada fin de semana, mira cuántos cartones tenía cada fin de semana. Si esto fue lo que usted sembró. Y dije, caray, pues yo no quiero que me digan eso. Dije. Yo no quiero que me estén ahí señalando. Todo eso, le dije. Vamos a esforzarnos, le dije a mi esposa. Porque estudien, le dije. ¿Sabe cuántas horas de extras trabajaba yo? Las 45, 48, aparte trabajaba 50 horas extras para mi familia. 50 horas extras, hermanos. No trabajaba 8. Prácticamente me la llevaba ahí trabajando, mis hermanos. En aquel tiempo, le estoy hablando del 90, del 80 al 90. Era cuando mis hijos estaban muy pequeños todavía. Y hermanos, pero también necesitamos instruirlos en la palabra. Todos los días, le dije a mi esposa, vamos a leer la Biblia. Si yo no puedo estar a esa hora, tú lee, le dije. Es más, cuando yo venga le voy a preguntar a mis hijos si leyeron o no leyeron.
pero todos los días hay que leer la palabra de Dios. Y vamos a leer el libro de Proverbios, les decía, porque este es el libro que los va a instruir, que los va a ayudar y los va a bendecirle. Pero todos los días hay que leerla, todos los días, por lo menos un capítulo tienen que leerle. Y tú tienes que estar con ellos, le decía a mi esposa. Hermanos, pero mi sueño era ser diferente que mi familia. Mi meta es que sean diferentes, que logren tener un título. Y para la gloria y la honra y el alabanza de Dios, hermanos, Dios nos permitió que así pasara. Y que así sucediera. Pero era todos los días. Ninguna disciplina, dice la palabra de Dios, al principio parece ser algo de gozo, de alegría. Es más, hasta enfada, dice la palabra de Dios. Pero, hermanos, ¿qué dice? Pero después de qué? Fruto apacible en aquellos que en Él esperan. ¿Qué espera usted, mi hermano? De su hijo o de su hija. Pues para eso, dice el Señor, tienes que disciplinarlo. Para que logre esa meta, que no sea igual que la gente del mundo, que no caiga en las mentiras que el mundo le ofrece. Tienes que disciplinar a tu hijo y a tu hija. Y tienes que disciplinarlo conforme a la bendita palabra de Dios. Y tienes que guiarlo conforme a la palabra de Dios, para que no caiga en eso. Proverbios capítulo, mi hermano, 19. Ahora el 18, fíjese lo que dice, 19 y 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa violencia, añadirá nuevos males. Entonces, hermanos, usted y yo no podemos usar, ¿qué? Violencia. ¿A dónde? A los hijos. ¿En qué? En guiarlos, en educarlos. No podemos usar, pero tampoco podemos ser lo otro, permisivos. No podemos, hermanos, también nosotros tolerarles todo lo que quieran y darles todo lo que quieran. Decía una persona, no, es que yo quiero darle todo lo que a mí no me dieron. Hermanos, es un error grande darle a tus hijos todo lo que ellos quieran. Que se lo ganen, que se esfuercen. Póngale algunas tareas y díganle, sí te lo voy a comprar, pero tienes que hacer esto, esto y esto otro. Y tengo que ver que realmente lo logras. Si no, no te lo voy a comprar. Ahí va el padre o la mamá a comprarle lo que el hijo o la hija quiere. Hermanos, está tolerando muchas cosas que no debe tolerar. Y está dándole muchas cosas al niño que el rato el niño no tiene que sueños en su vida. Déjenme contarle otra historia que yo tenía, hermanos. Mire, a la edad de 6, 7, 8 años, yo andaba con un cajoncito de bola en el pueblo allá en San Blas. Ninguno de mis hermanos, somos 6. El único que iba era yo a darle grasa a los zapatos. Hermanos, éramos, dijo el hermano Pablo, tan pobres que cuando comíamos carne, dice, era cuando nos mordíamos la lengua, dice. Así estaba la cosa, dice hermano. Y lo que sacaba, pues le daba un peso, 2 pesos en aquel tiempo a mi mamá. Y hermanos, dije, yo quiero una bicicleta. Quiero comprar una bicicleta, dije. Y hermanos, iba guardando que el peso, que los 2 pesos, que los 3 pesos. Y me decían, allá están vendiendo un cuadro de bicicleta. Iba y lo compraba. ¿Cuánto? Pues dame 10 pesos por el cuadro. Oye, que están vendiendo allá unas llantas para la bicicleta. ¿En cuánto? Pues dame otros 5 pesos. Y otros 5 pesos hasta que completé la bicicleta, hermanos. Pero así me esforcé, mi hermano y mi hermana. Nadie de mi casa tenía bicicleta más que yo tenía bicicleta. Hermano. ¿Por qué? Porque me esforcé, hermanos. Y la cuidaba porque me costó. Hermanos, entonces, ¿qué hice? Pues esforzarme, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Dígale al hijo, esfuérzate tantito, hijo, hija. No le entregue todo lo que él o lo que ella necesite en este momento. Hermana, hermano, edúquelo. Yo no conocía la palabra de Dios. Mi padre era una persona muy exagerada y muy violenta. Pero yo dije, no quiero ser igual.
aunque de repente sí hay destellos, ¿verdad? Pero no era así, hermanos, porque era una persona que golpeaba a mi mamá, y yo decía, no, yo no quiero ser ese tipo de hombre, ese tipo de persona. Eso había en mi mente, mi hermano, y en mi corazón, no seguir esos pasos de mi padre. Y, hermanos, ¿qué es el abuso? El abuso, mi hermano, físico, fíjese lo que causa. Causa males al niño. Un niño abusado, dice, físicamente, son llevados, dice, por el rencor. El espíritu de odio se empieza a apoderar de ellos. Los golpes, mis hermanos, empiezan a tener ellos un deseo de venganza tarde o temprano con el papá o con la mamá. Y muchos de ellos han logrado hasta matar al papá o a la mamá cuando son grandes. Las cachetadas hieren el corazón. Dice, dañan sus emociones y se les llama cicatrices del alma. O sea, quedan cicatrices que no se quitan, hermanos, y no se borran. Esas cicatrices nunca se borran. Y causa que odio, rencor, coraje, deseos de venganza en contra del papá o en contra de la mamá. Por eso no se debe usar ¿qué? La violencia en contra de los hijos. ¿Qué se tiene que usar? La disciplina conforme a la palabra de Dios. Disciplinarlo conforme a la palabra de Dios. Así que la disciplina del Padre, del Señor, es justa y eleva la autoestima del hijo y de la hija. Porque es justa. Dios así lo establece. Porque es una disciplina que lo va a ayudar y lo va a bendecir al hijo y a la hija. Porque es justa y se basa ¿qué? En lo moral. Tiene su base en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo va a instruir a ese niño o a esa niña. Él tiene ¿qué? Límites. Se le ponen límites definidos y sabe que no lo puede ¿qué? Traspasar. No puede traspasar esos límites, mi hermano. Y, pues lógicamente, se le tiene que dar también ciertas tareas dentro de la casa que debe de cumplir dentro de la casa. Esa es parte de una disciplina y de un orden que tiene que llevar el hijo. El cuarto limpio, la ropa no debe estar en el piso, no se rompen los objetos, no se patean las puertas, no debes de desvelarte con el celular, no debes de estar jugando con el celular en las clases, no se lleva el celular a las clases para estar jugando con el celular, no debes de estar jugando tampoco en la iglesia, en el servicio de la casa, no debe usar el celular para estar jugando y estar chateando con personas. Y si no hace caso, la disciplina le quita usted el celular 1 o 2 semanas. No te lo entrego. ¿Por qué? Porque hay un orden. Y toda mala acción tiene una consecuencia. No quisiste hacer caso, entonces usted ¿qué? Lo está ¿qué? Corrigiendo y lo está guiando correctamente a su hijo o a su hija. Es que es una herramienta clave, dígale, el celular es una herramienta pero para tus clases, para que sacas tareas, para que busques a través del celular, no es para otra cosa. Y debes de aprovechar bien el tiempo, donde en la iglesia, donde en el estudio, donde en la casa de paz, debes de aprovechar bien tu tiempo, hijo, y también estudiando y leyendo la palabra de Dios. ¿A qué edad se empieza entonces, mi hermano? A los 6, 8 años. Empieza su trabajo de poner límites a su niño o a su niña. Ahí dice, a tus hijos, si no los instruyes, hermano, si no los guías emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente, el mundo los va a dañar y los va a pervertir. El mundo les va a enseñar cosas que no deben de aprender. El mundo, hermanos, está listo para arrebatártelos y para quitarte a tus hijos, y para dañarlos y para pervertir a tus hijos. El mundo es cruel, mi hermano. El mundo, hermanos, está
queriendo destruir a todo el mundo, a todos nuestros hijos. Y usted y yo, hermanos, tenemos que saber cómo llevarlos y cómo disciplinarlos. Y traerlos a la casa de Dios. No los deje en su casa. Tráigalos, instrúyalos en su casa, pero también dentro de la iglesia. Que aprendan también a adorar, exaltar, glorificar el bendito nombre de Dios. Dale gloria a Dios, alabanza al Señor. Tráigalos, mis hermanos. Esfuércese por su hijo o por su hija. Así que esa es la edad que dijimos, 6, 8 años debe de empezar ya a poner límites sobre su hijo y sobre su hija. Si no los instruye, el mundo, los amigos, la familia, los instruirá para perdición. El mundo los va a pervertir. ¿Cuántos hijos viven hoy en día, mis hermanos? Distraídos o atraídos por adicciones. Muchos. ¿De qué edad? 12, 13, 14 años ya están adictos muchos. Muchos chamacos. Unos están depresivos. Otros niños están depresivos, hermanos. ¿Por qué? Porque los amigos le hacen bullying, porque los amigos se burlan, se ríen del niño y ellos no saben cómo enfrentar esos problemas y de qué manera deben de enfrentarlos. Usted, hermano, no puede estar siempre detrás del niño. Él tarde o temprano va a tener que estar solo y tarde o temprano va a tener que enfrentarse a todos esos niños que son carrilleros, que se van a tratar de burlar de él, reírse de él, aprovecharse de él. Tarde o temprano, mi hermano, ese niño va a estar solo y usted tiene que ya instruirlo cómo debe vivir y cómo debe comportarse, qué amistades recibir y qué amistades no recibir. Y debe de ser un niño también comunicativo, que diga, me tienes que comunicar, me tienes que decir lo que está pasando contigo. Si alguien te está tocando de una manera indebida, tienes que avisarme. Si alguien te invita a robar o tomar algo, no lo debes de hacer. Si alguien te dice que le digas malas palabras a fulano, sutano, perengano, no lo debes de hacer, hijo o hija. ¿Cómo? Todos los días, hermano, todos los días debe de ser. Dice el Señor, cada mañana, cada día, le debes de ¿qué? De enseñar. Cada día, si vas por el camino y vienen detrás de ti, le debes de estar enseñando. Y al acostarte también debes de enseñarles. Al levantarte también debes de enseñarles. Todos los días, dice el Señor. Y todos los días, aunque uno enfade, hermanos, pero es todos los días. Así lo señala y así lo dice el Señor. Así que otros van a ¿qué? Estar dirigidos por amigos, amistades, y pueden llegar a ser unos títeres en manos de esa gente. Y los van a controlar como ellos quieren, hermanos. Porque así hay gente muy controladora. Y tarde o temprano se van a tener que enfrentar con ese tipo de gente y de personas. Y esas personas van a tratar de sacarle un provecho a su hijo o a su hijo. Dice, por amor, discipline. Debe de tener ¿qué? Consejos. Y es y es necesario. Así que mis hermanos, si sea necesario y si es necesario, dale 1, 2, se las tiene que dar. Si es necesario. Pero no en la cara. No con un palo. Con la mano. Unas 2. Y debe de ¿qué? Decirle porque te amo, hijo. Por eso. Te las di porque te amo. Y porque no quiero que tarde o temprano caigas en un error más grande en tu vida. Por eso te las di, hijo. Así que la vara, dice, se refiere a la corrección, a la dirección que debe tener el hijo. Proverbios 22:15 dice ahí la palabra de Dios. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de ella. Así que mi hermano, el dolor, ¿qué hace? El dolor separa la necedad del muchacho y del corazón.
Una vez, imagínense que el niño tome lumbre. ¿Qué le causó? Dolor. ¿La vuelve a tomar? No, ¿verdad? Porque sabe que duele. Igualmente, si desobedece, si no sigue la disciplina, entonces dice, la vara de corrección separará de la necedad a ese muchacho. El dolor. Le vas a causar un pequeño dolor en sus pompis. Ahí le vas a dar una o dos bien dadas, dice el Señor. Y eso va a hacer que no lo vuelva a hacer. Y si lo vuelve a hacer, entonces la disciplina debe ser más que un poquito más fuerte. Entonces se le va a aumentar ahora, mis hermanos, los quehaceres de la casa. Se le va a prohibir salir o ver ciertos programas o tener el celular a tales horas. Entonces la disciplina debe ser un poquito más fuerte para ese joven o para esa muchacha o para ese niño. ¿Para qué? Para corregirlo y para que ese niño tome el camino correcto que debe tomar. ¿Por qué? Porque el dolor separa la necesidad del muchacho. Mi hermano, si no aprenden con palabras, lo que le produzca dolor, le va a enseñar. Todo lo que le produzca dolor. Si le produce un dolor no tener el celular, eso le va a enseñar. Si le produce un dolor no comprarle las cosas que el niño quiere, eso le va a enseñar. Si usted le dijo, no debes robar, y si roba, pues dale unas 2 nalgadas. Se le prohíbe salir y se aumenta la tarea, o sea, la disciplina. Si no se le disciplina y se le corrige, que las cosas se obtienen fácil, mis hermanos. Entonces, él va a pensar que las cosas se obtienen, ¿qué? De una manera fácil. Y que las puede agarrar cuando él quiere, a la malagueña. Y tomar de otra casa lo que no le pertenece. Si no se le disciplinó y si no se le corrigió. Y eso va a ir en aumento. Eso va a ir cada vez más y más hasta que llegue a cometer algo duro y difícil, mi hermano. Que tal vez venga al rato la policía por ese niño y se lo quieran llevar a una correccional. Usted no debe permitir eso, mi hermano. Así que, dice la palabra de Dios, que si no se le disciplina, la maldad puede crecer en el corazón de ese niño. Proverbios 29:15 dice, vamos a ver, mi hermano, de vuelta. Ya lo leímos ahorita. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a los padres. Si usted no lo corrige, hermanos, entonces va a avergonzarlo tarde o temprano en su vida. Así que, ¿cuándo debe ser? A diario, todos los días. ¿Qué debe decir? Hijo, tu tarea, ¿ya lo hiciste? Tu cuarto ya está listo. La ropa está juntada. Trapeaste, limpiaste tu cuarto. ¿Es a diario? A diario, mi hermano. El plato no se deja ahí. Hay que ayudar a limpiarlo. La basura ya la sacaste. Esto es a diario. Todos los días, hermanos. Y uno tiene que estar ahí hasta que aprenda. Hasta que aprenda. Porque Cristo siempre decía, de cierto, te digo. Cuando decía así el Señor, dice, pongan atención. Les voy a dar una enseñanza para ustedes. Por eso decía, de cierto. Le estaba diciendo, pongan atención. Porque les voy a dar una enseñanza para ustedes. Y esta enseñanza les va a ayudar y les va a bendecir. De cierto te digo. ¿Qué debe ser? Todos los días. Debe de ser ¿qué? La enseñanza, mis hermanos. Y todos los días tienen que preguntar. Todos los días tiene que preguntar a usted, hermanos. Y todos los días tiene también que instruirlo en la palabra de Dios. Todos los días. Así que, en la iglesia, hijo o hija se apoya.
En la iglesia se ayuda. En la iglesia se va y se honra a Dios de esta forma, de esta manera. De esta manera se honra al Señor. Y en la iglesia se viene, se participa orando, se participa leyendo la palabra de Dios y ayudando en lo que ahí se nos pide que hagamos. Es lo que se hace en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un equipo, porque somos un cuerpo que tiene que funcionar todo. Si uno se mueve, pues todos se tienen que mover. Y principalmente que honra, glorifica y exalta el nombre de Dios. Pero, lógicamente, usted y yo tenemos que ser ejemplo, mis hermanos. Y decirle a los hijos, vengan hijos, vamos a hacerlo. ¿Sabe lo que hacía mi tío? Mi tío nos llevaba a nosotros cuando teníamos más o menos esa edad, a la iglesia de Dios ahí en San Blas. Mi tío era panadero, vendía pan. En aquel tiempo, mis hermanos, nosotros igual, como de 6, 7 años, 8 años, lo acompañamos a los servicios por la tarde, en la noche. Nos llevaba. Y mi tío lo que hacía era darnos 10 centavos, 20 centavos, todos los que íbamos, para que nosotros le echáramos a la canasta. Y eso me quedó tan grabado a mí, hermanos. Tan grabado lo que hacía mi tío. ¿Para dónde? Para la casa de Dios. Y si había algo que hacer, decía, vamos a ayudar nosotros. Y a todos nos decía, vamos a ayudar. Si había que mover una banca, porque ya eran bancas, no eran sillas, vamos a ayudar. Vamos a ayudar nosotros también a mover. Y todos los que vivíamos con él, nos agarraba y nos ponían las bancas, para que moviéramos las bancas. Hermanos, eso es lo que debe de ser un ejemplo. Nosotros como padres, no salga corriendo, hermano. No termine el servicio y salga como liebre de la iglesia, mi hermano. A lo contrario, quédese. Hermano, ¿hay algo que hacer? ¿Hay algo que ayudar? Recuerde que es la casa de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para quién, para el Señor y no para los hombres. Hágalo para el Señor, hermano, hermana. Quédese. Si es necesario agarrar el trapeador, amén. Tirar la basura, amén. Vamos a hacerlo. Si es necesario venir y pintar, mejorar un poquito aquí la apariencia del templo por dentro, amén. Vamos a venir y vamos a hacerlo para la gloria y la honra del Señor. Para eso, hermanos. Y hermanos, eso es lo que eleva, ¿qué? La autoestima del niño, del joven, del adolescente. Pero usted y yo tenemos que hacer ejemplo, hermano, hermana. No solamente mandarlos, sino que usted y yo debemos de ¿qué? De hacerlo con el gozo y con la alegría que el Señor quiere que hagamos. Fíjese lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Dámelo por favor, Samuel. Proverbios 3, capítulo 11. 3, perdón, versículo 11. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección. O sea, lo que el Señor nos pone es para nuestro bien. No te canses, en otra palabra, de hacer lo que se te pide, hijo mío. Porque Jehová ama al que castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si usted no lo quiere, entonces, hermanos, le va a permitir muchas cosas a su hijo y a su hija. Y eso, en lugar de traerle un bien, le puede traer un grande mal. Porque, hermanos, la vida así es. Imagínense, hermanos, de repente tiene que enfrentarse el hijo o la hija a lo mejor a la escasez, no hay trabajo, no hay finanzas para la casa. Tal vez se va a enfrentar a eso. Ya está casado, tiene un hijo, 2 hijos, y su hijo tiene que sacar adelante a su familia. ¿Qué va a hacer el joven? Pues ir a pedirle a la mamá y al papá, porque no sabe cómo enfrentar esa situación. O tal vez, hermanos, va a enfrentar un problema de salud. No sabemos.
¿Qué tipo de problemas usted va a enfrentar, hermano, hermana? Y ya no puede ayudar ni apoyar a su hijo o a su hija. Usted tal vez va a tener que enfrentar ese problema, hermano. O su hijo tal vez lo va a tener que enfrentarlo. Ese problema. ¿Qué va a hacer? Rendirse. Meterse al cuarto y deprimirse en el cuarto. Tal vez, mi hermano, un accidente que pase en los padres y se quede solo. ¿Qué va a hacer ese hijo si no fue instruido, no fue instruida? El otro día fui yo a comprar unas pizzas para las nietas que estaban aquí. Y estaba un muchacho, joven, de 20 y tantos años. Y estaba pidiendo dinero el muchacho, 20 y tantos años. Hermano. Le dije, ¿quieres ir a la casa? Te voy a pagar para que me hagas un trabajito ahí. Le dije, no. Y seguía pidiendo dinero. Hermanos, no pueden parar en eso nuestros hijos. Ni su hijo puede parar en eso. Porque tarde o temprano va a tener que enfrentar la vida. Los problemas de la vida los va a tener que enfrentar tarde o temprano. Y usted y yo tenemos que instruirlos. Hijo mío, cuando seas instruidos, no te canses de la corrección que el Señor te da. ¿Por qué? Porque te va a bendecir esta corrección, esta manera de corregirte. Esta manera de guiarte te va a bendecir. Porque la vida, hermano, no sabemos. El día de mañana, ¿qué nos depara? ¿A qué tenemos que enfrentarnos? ¿A qué se va a enfrentar su hijo o su hija? Usted no sabe, ni yo tampoco, mi hermano. Pero si ya van instruidos y tienen que saber cómo hacerlo, mi hermano, pues adelante. Van a sacar adelante el problema. Déjeme contarle otro anécdota, hermanos. Tenía 20 años en aquel tiempo. Ahorita tengo 42. Hace 22 años. Hermano, no había nada que comer. Y le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Pasa el tren, le decía. En aquel tiempo que pasaba todavía el tren que le llamaban el burrito, ¿ah? No, vamos a ir a la estación allá, le dije. Por lo menos vamos a vender raspado, le decía. Y yo agua fresca, le digo. A la gente que viene en el tren, le digo. Porque allá es mucho calor. Y nos íbamos, caminábamos 2 kilómetros. Porque llevábamos una carretita. Caminando 2 kilómetros, hermanos. Apuchando la carreta. Para ver si vendíamos raspados y vendíamos agua. Pero ¿sabe una cosa? No nos rendíamos, hermanos. No nos rendíamos. No decíamos, no, pues tú para tu lado y yo para otro lado, pues yo me regreso con mi papá y tú con tu mamá y asunto arreglado. No. Hay que enfrentar, hermanos, los problemas. ¿Cómo? ¿Cómo se nos presente, verdad? Ahora con la sabiduría y con la gracia de Dios, usted, hermano, puede enfrentarlos mejor. Y también a sus hijos, si le da esa sabiduría y lo instruye en la sabiduría de parte de Dios, puede enfrentar mejor los problemas su hijo y los de su hija, porque usted ya sabe cómo sacarlos adelante. Hijo mío, dice, no te decaigas cuando el Señor te está disciplinando. Te va a bendecir la disciplina. Parece un poco difícil y pesada. Pero si lo amas, dice, corrígelo. Así como el Padre ama a su Hijo, así también yo los amo. Dice. Y por eso quiero darles una buena disciplina, para que ustedes sepan cómo enfrentar la vida, lógicamente, con la gracia y el poder de Dios. Y con la palabra de Dios, en oración, humillándonos, pidiendo misericordia, pidiendo a Dios que nos regrese también a nuestra familia. ¿Cuántos de sus hijos, hermanos, han dejado de venir a la iglesia? ¿Cuántos de sus hijos tal vez están aquí, pero su corazón no está aquí con el Señor? Tal vez ellos están aquí, pero su corazón no está con el Señor. ¿Por qué? Porque se puede ver fácilmente los frutos, las acciones de cada uno de nosotros, si realmente estamos o no estamos con el Señor. Pero, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos los traiga, que nos regrese,
que regresen de vuelta al camino del Señor. No estoy hablando de esta iglesia, que regresen con el Señor, a lo mejor van a ir a otra iglesia. Lo importante es que regresen con el Señor. Eso es lo más importante, hermanos. Y qué bueno, ¿verdad? Pero lo importante es que se reintegren de vuelta al camino de Dios y que tomen ahora sí el rumbo correcto. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? De lo que pasó. Fue que invitado por el mundo a malgastar la vida y a malgastar todo lo que el Padre le había dado. Y cuando lo hubo perdido todo, dice, comenzó a vivir, a comer lo que le daban a los cerdos. Y ahí, volviendo en sí, dice la palabra de Dios, dijo, en la casa no se sufre por esto. Aún la gente, dice, los jornaleros, dice, viven mejor que yo, dice. Voy a regresar a mi casa y voy a decirle, Padre, perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme por lo menos como un jornalero. Porque ahí había, ¿qué? Abundante comida, hermanos. Pero el Padre, que es rico en misericordia, hermanos, lo estaba esperando con los brazos abiertos, hermanos. Y hasta le hizo una fiesta, hermanos. Fíjese, Dios quiere que regresen también los muchachos. Dios quiere que vuelvan nuestros muchachos también. Dios no quiere que se pierdan. Qué tremendo, hermanos. Tuvimos un caso terrible. Una hermana estaba viniendo aquí con sus tres hijos, una hija y dos varones. Y dejó de venir la hermana. Muchachos como de 15, 16, 17 años, los muchachos, varones. Y eso le estoy hablando cerca de 7, 8 años, a lo mejor un poquito más. Se involucraron con gente que no se deben de involucrarse. Y allá los encontraron a los dos varones muertos. A los dos, hermanos, jóvenes, de 17, 18, tal vez 19 años, pero a los dos los encontraron muertos. Hermanos, así es el mundo. El mundo es terrible. El mundo siempre lo va a quererlos persuadir, jalarlos. Y hermanos, y trae una calamidad y trae muerte el mundo. Por eso usted y yo, mi hermano, debemos de seguir la regla del Señor por medio de su palabra y a través de esta regla enseñarles, instruirles, ¿para qué? Para que ellos sean fuertes y sepan cómo enfrentar los problemas de la vida. La vida no es solamente, hermanos, lujos, no es solamente tener posesiones. La vida, tarde o temprano, nos va a dar un golpe. Y usted sepa cómo detenerse y cómo pararse en ese golpe, mi hermano y mi hermana. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué no venimos al altar de Dios? Nos humillamos delante del Padre por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, y le rogamos al Padre. Es importante, mis hermanos, rendirnos en el altar de Dios. Es importante que nosotros vengamos y nos rindamos delante del Señor y roguemos por misericordia para que ellos regresen, para que ellos vuelvan de vuelta al camino del Señor. Porque el mundo, hermanos, nos da sorpresas terribles. Y esperemos que a nadie nos dé, pero así es el mundo, hermanos. No puedes esperar nada bueno del mundo. El mundo es terrible y el mundo, hermanos, tarde o temprano, mi hermano, causa grandes males y grandes consecuencias. Así que póngase de pie. Yo le invito para que en esta tarde no solamente escuche la palabra, sino que venga al altar, venga aquí al altar, hermanos, y humíllese ante la presencia de Dios y dígale al Padre en este momento que lo ayude, que lo bendiga con su familia, con su hijo, con su hija, más aquel que ahorita no está en su casa, mi hermano. Más aquel que usted sabe que se ha apartado del Señor, ese niño, esa niña, ese joven. Venga aquí al altar y clame a Dios por ese hijo, esa hija. Pídele al Señor, mi hermano. Pídale a Dios con todo su corazón. Y el Padre, que es rico en misericordia, lo va a oír, lo va a escuchar, mi hermano, mi hermana.